nos habíamos quedado pues en el análisis en ver la utilidad de la transformada Z aplicada a un sistema y vimos pues que básicamente sirve para caracterizar a ese sistema. En lugar de meterle funciones en el tiempo y analizarlo en n y meter funciones en n, todas las infinitas posibilidades para ver qué le pasa, pues mejor lo transformamos en z y vemos cada z como un valor complejo. Y eso está representando a una forma de onda compleja, una forma de onda exponencial compleja, que es como esta. Estos son casos especiales porque son cuando la amplitud vale 1, ¿de acuerdo? Así como dijimos aquí, que en lugar de que z sea r por e a la j omega, es solamente e a la j omega, vale 1. Entonces, bueno, en ese caso, para la transformada z, pues es la extensión de la transformada de Fourier. ¿Por qué? Porque nos permite caracterizar al sistema. Y vimos que estos pues, son los coeficientes del filtro. Estos son los que multiplican a la entrada y estos son los que multiplican a la salida que se está retroalimentando pasando por retrasos. ¿De acuerdo? Y esto es para la entrada. Y entonces dijimos, pues en vez de caracterizar con formas de onda en el tiempo, usamos variables z que son complejas, cada número complejo representa una onda, y no buscamos todos los números complejos del mundo, nada más buscamos aquellos que hacen que el coeficiente de arriba valga cero para identificar en dónde atenúa, y aquellos que hacen que el polinomio de abajo, que el polinomio de arriba valga cero, que el polinomio de abajo valga cero. Dije coeficiente. A ver otra vez. Buscamos los valores de z que hagan que el polinomio de arriba valga cero para encontrar en qué valores la función atenúa, o sea, encontrar las formas de onda complejas, exponenciales complejas para las cuales este sistema atenúa. Y también aquí buscamos valores complejos, números que representan ondas, dijimos. Y entonces estaríamos identificando las ondas para las cuales el sistema resuena, o sea, hace inestable. Entonces algo interesante es que en sistemas de comunicaciones es usual, es más frecuente, es mucho más frecuente encontrar aquellos sistemas que en lugar de tener a ambos polinomios solamente tienen al de arriba y el de abajo vale 1. Cuando el de abajo vale 1, vamos a ver esta ecuación de aquí, sigan al cursor. Cuando este polinomio bz vale 1, quiere decir que solamente el coeficiente b0 vale 1 y los demás valen 0. ¿De acuerdo? Entonces, porque los demás están multiplicados por z y no queremos z aquí abajo, entonces nada más b0. ¿De acuerdo? Y si hacemos eso b0, pues ya lo habíamos definido antes. Voy a regresarme. Ese sistema, dijimos, es un sistema que tiene respuesta al impulso de longitud finita. Cuando Bm vale 0 para todos, excepto para B0, que ese sí vale. Y es cuando B0 pues está aquí, B0 está aquí, y, estos Bm desde 1 hasta n valen 0, o sea, esta parte no existe. ¿Qué es lo que no existe? Función, que sea función, o que el sistema sea función de su propia salida. O sea, que el sistema funcione en función de su propia salida retrasada. Eso lo eliminamos. Entonces no hay retroalimentaciones, únicamente el sistema funciona en función de las entradas, tanto la actual como las versiones retrasadas de ella, las muestras retrasadas de la entrada. Entonces solamente es una transferencia hacia adelante. Lo que entra pasa por los coeficientes y sale. Muestras que entran, la muestra actual y las muestras anteriores pasan por los coeficientes y salen. Pero no hay de la salida almacenar algo y regresarlo para que se calcule. No, eso no hay aquí. Eso es usual encontrarlo en, en sistemas de comunicaciones. Veamos, eso se llama con respuesta al impulso finita porque pues obviamente si esto no está aquí, el sistema nada más contiene a esto. Y si la entrada se hace impulso, aquí aparece como impulso, pues la salida se hace respuesta al impulso, por eso le pusimos H. Y entonces pues vemos que H pues es la suma de esto y es un valor finito porque después de cierto tiempo la delta, ya vemos que sabemos que la delta solo vale 1 en una posición de índice de muestras. Así que en esa posición vale 1 y en el resto vale 0. Así que eventualmente esta suma se va a hacer suma de puros ceros, multiplicación por puros ceros aquí. Y entonces esto pues no va a durar mucho. Entonces
para algunos valores de n va a tener valor esta suma, pero en general para el resto de las n va a valer 0, porque son puras deltas esto. Entonces, a eso se le llama una respuesta al impulso finita o una respuesta al impulso de duración finita. Pero dijimos, su característica principal es que esto desaparece. Al desaparecer eso, significa que este polinomio, el b de z, da 1. Y entonces al dar 1 este polinomio, pues no hay valores de z, no hay formas de onda complejas de z que tengan esta forma de onda oscilante. No hay que hagan que este sistema se haga inestable. Entonces ese sistema es siempre estable. Y es la principal característica por la que uno desea esos sistemas, que sean siempre estables. Entonces, pues a eso se les llama Finite Impulse Response Filters, filtros con respuesta al impulso finita. Y aquí aparece, esta es la salida de un sistema que está multiplicando o que está, perdón, la salida de un sistema cuya entrada está pasando por él, pero el sistema es de respuesta al impulso finita. Y si vemos pues esta ecuación, esto de aquí, pues nos da esta forma, a ver dónde está. Es la forma de la convolución. Aquí está, esta forma de la convolución, pero solamente para un valor finito de n, porque son unos cuantos coeficientes en los que se activan, ¿de acuerdo? ¿Por qué sabemos que son unos cuantos coeficientes? Por esta forma que aparece aquí, que h de n después de ciertos valores de n minúscula, después de ciertas muestras, esto va a ser puras multiplicaciones por 0, por estas deltas que eventualmente todas van a ser 0. Entonces, por eso esto llega hasta una n finita, esta convolución llega hasta una n finita, porque esta n pues también se va a hacer 0, por lo que acabamos de decir aquí. Y entonces eso es lo que aparece dibujado en esta ecuación, un filtro que es desde 0 hasta n. Y entonces pues llamamos a hk los coeficientes constantes del filtro, los coeficientes del filtro, y llamamos a n el orden del filtro, y y de n pues es la salida para el instante n. ¿De quién depende? Pues de todos sus coeficientes y de la muestra actual n más otras muestras retrasadas, n-1, n-2, hasta n minúscula, y ya, ¿de acuerdo? No necesita más. ¿Qué necesita entonces? Para calcular una muestra en el instante n, ¿qué necesita? Necesita a todos sus coeficientes, desde 0 hasta n mayúscula, y necesita a un conjunto n, a un conjunto de muestras que son n muestras de entrada. ¿Cuáles muestras de entrada? La 0, la de este, bueno, no la 0, la enésima, la de este momento, cuando cabalga 0. Cuando cabalga 0, pues es x de n. Cuando cabalga 1, la n-1, o sea, la que llegó retrasada por una muestra, va a necesitar cuando cabalga 2 la n-2 y así hasta la n-n mayúscula, la última de esta sumatoria. Entonces solamente necesita n muestras, las n muestras que fueron llegando en los últimos n periodos, en los últimos n índices, pues, esas n muestras y sus n coeficientes. Y lo único que va a hacer es multiplicar coeficiente por muestra, sumar todo y ese es el valor de salida. Y ya, más o menos como si fuera un promedio. Y eso es todo, eso es lo que hace un filtro de estos. Y estos son usuales en comunicaciones por su simplicidad. Solamente hacen esto, productos y sumas, productos y sumas, productos y sumas. Son más simples de implementar. Y entonces son estables por esta característica que dijimos. No hay valores prácticos de z que los hagan resonar, que los hagan oscilar y salirse, que hagan que este valor valga infinito. Entonces, pues por eso son útiles. Aquí tenemos un ejemplo. Las ventajas de un filtro FIR. FIR significa Finite Impulse Response, respuesta al impulso finito. Tienen estabilidad garantizada, como ya mencioné. Pueden ser diseñados para que tengan fase lineal. La respuesta de fase, esta respuesta de fase cuando se calcula para los filtros FIR, esta respuesta de fase es una línea, es lineal. Entonces el retraso, esta respuesta es una línea. Y entonces el retraso al hacer esta operación es constante. Es un retraso constante, quiere decir que no hay distorsión. No hay distorsión, simplemente todas las formas de onda que pasen a través del sistema se van a retrasar igual y van a salir tiempo después, pero no les va a pasar nada, no van a salir unas primero que otras.
Entonces no hay distorsión de fase. Esa es otra gran ventaja con respecto a los que tienen una recursividad o un polinomio B de Z, un denominador. Entonces, la otra característica es que el redondeo de sus coeficientes no afecta a la respuesta de fase. Entonces, uno puede utilizar estos coeficientes con precisión finita, con números binarios de 16 bits o de 8 bits incluso. Y el sistema pues se va a distorsionar un poco, pero no le va a afectar a la fase, le va a afectar un poco a la amplitud. Entonces, esas son las características por las cuales este tipo de filtros son más útiles. Los filtros de fase lineal tienen respuestas al impulso simétricas o antisimétricas y cualquiera de estas cuatro, nada más, no hay otras formas, solamente estas formas. Entonces tienen respuesta al impulso con cualquiera de estas. Los más usuales, sobre todo si son para canalizar, o sea, para pasar ciertas frecuencias y eliminar otras, pues tienen una respuesta al impulso usualmente del tipo 1. Y esos son los más usuales. Los otros tipos de filtros que se utilizan para hacer eficientes en el espectro una señal son los filtros con tipo 3, porque con tipo 3 se puede hacer un transformador de Hilbert, por ejemplo. Y así. Entonces, pues esa es la característica de los filtros FIR en términos generales, ¿no? Tienen respuesta al impulso finita, ya vimos por qué. Su respuesta al impulso pues es h de k, solamente tiene n coeficientes, que son pues estos al desarrollar esta ecuación que aparece aquí atrás, al desarrollar esta de aquí, ¿de acuerdo? Entonces pues sus coeficientes son básicamente estos mismos, AM, esto h de n, para cada n pues es una m, porque la delta solo vale 1 en un punto y en el resto vale 0. Entonces pues son esos valores. Y entonces, pues ya vimos sus ventajas. Aquí, ajá. Usualmente tienen estos cuatro tipos. Sí se puede también diseñar filtros que no tengan simetría y tienen otras propiedades, pero no es necesario verlas aquí. Los usuales pues son estos que tienen su respuesta al impulso, tiene simetría, y eso se usa para proveer fase lineal, para proveer una característica de fase lineal. No hay otro sistema causal que pueda tener fase lineal. ¿De acuerdo? Los filtros con respuesta al impulso infinita, o sea, aquellos que tienen retroalimentación, que tienen un denominador aquí, esos filtros se les llama IIR, Infinite Impulse Response. Bueno, esos filtros IIR eh, pueden tener fase lineal, pero si están operando offline, o sea, si no están operando en tiempo real. Y si se puede conocer para un stream de datos, tanto el futuro como el pasado, o sea, si el stream ya llegó y ya lo tienes guardado. Si vas a hacer procesamiento por bloques, sí puedes utilizar un filtro de fase lineal aquí, porque pasas primero lo que llegó al principio, se lo pasas primero al filtro, y lo que llegó al final se lo entregas a lo último, y luego le haces al revés, lo que llegó a lo último se lo pasas primero, y lo que llegó primero se lo pasas a lo último. Y entonces haciendo ese truco, pues puedes hacer un filtro con una simetría infinita. Pero eso es haciendo trampa porque no estás procesando en tiempo real. Entonces, si estás haciendo un procesamiento en tiempo real, no puedes lograr eso con un filtro de este tipo, porque no puedes lograr simetría. Y no puedes lograr simetría, pues porque la respuesta al impulso es infinita. Así que, pues no, ¿cómo vas a lograr que sea simétrico si no sabes cuándo termina? ¿De acuerdo? Pero en un filtro de respuesta al impulso finita sí, porque tú sabes, nada más tienes n más un coeficientes, que son estos de aquí, que son estos mismos que habíamos mencionado al inicio, los coeficientes A. Aquí los voy a mencionar, aquí están estos coeficientes de aquí, porque este polinomio dijimos no existe. Y entonces al tener esos coeficientes, pues ya sabes, son n y ya los puedes contar, 1, 2, 3, 4. Aquí hay, por ejemplo, 16, 17, 18, 19 coeficientes. Entonces ya puedes hacer que el de en medio tenga un valor dado y los de al lado se parezcan. Este con este con este, hacer la simetría. O bien aquí, estos son los tipos de simetrías que hay. Ahora bien, la respuesta en frecuencia de estos filtros, o bueno, en general de los filtros, la respuesta en frecuencia de los filtros permite modificar las señales
como ya mencionamos en la clase pasada, atenuando o realzando algunas exponenciales complejas de estas señales. ¿De acuerdo? Entonces, como podemos caracterizar a la forma de onda compleja por su omega, y omega dijimos es una fase angular que es 2pi por f, podemos dar la frecuencia lineal, la f lineal, esto lo explicamos al principio. Y entonces aquí podemos la f, pero la estamos normalizando dividiendo sobre la frecuencia de muestreo. ¿De acuerdo? Aquí estamos dividiendo sobre la frecuencia de muestreo. Y sabemos que la máxima que podemos muestrear pues, es la mitad de la frecuencia de muestreo. Por eso este eje horizontal llega hasta punto 5. ¿De acuerdo? Y entonces el filtro se especifica así. Se ve para qué frecuencias el filtro deja pasar, para qué frecuencias el filtro rechaza y cuánto tiene de ancho su banda de transición. Entonces estas son las partes más importantes que se especifican en el diseño de un filtro, particularmente de un filtro FIR, porque en un filtro FIR sí se pueden dar estos valores y sí se puede crear un polinomio que aproxime a esta forma que uno desea. O bien se puede dar en decibeles, ¿de acuerdo? Un valor en decibeles, aquí escrito en la lámina, un valor en decibeles es 20 por logaritmo base 10 del valor, ese mismo valor dado, pero valor absoluto. Y entonces esa es una relación, los decibeles son una relación entre, entre dos cantidades. Entonces vamos a detenernos aquí y empiezo con esta lámina de valores en decibeles, ya dando más detalles en la siguiente clase.